Romanos 7, 24 y 25. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Romanos 7, 24 y 25. Si usted no anda Biblia, acérquese a un cristiano que ande Biblia, por favor. Cuando lo tengamos todos, me dicen un fuerte amén. Dice las Sagradas Escrituras, mire: miserable de mí. ¿Cómo dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Viviendo con el enemigo. ¿Cuál es el título de este mensaje? ¿Cuántas hermanas chulas, preciosas vinieron esta mañana? No vamos a hablar del marido. Ustedes creyeron que íbamos a hablar del marido. Hermanos, ¿cuántos hermanos guapos han venido esta mañana? No vamos a hablar de la mujer. Esta mañana vamos a tirar parejo. Está bien. Vamos a tirar a todo, hombre y mujer. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Viviendo con el enemigo. ¿Alguna vez usted ha tenido algún enemigo? ¿Verdad que uno hasta por ser guapo hace enemigos, verdad? Yo sé que a usted le ha pasado. Uno hace enemigos por cualquier cosa y uno ni siquiera se da cuenta. Hermano, para gloria del Señor, ya vamos a tener 38 años de ministerio en este lugar. Déselo fuerte porque es para Él. No es fácil, no es fácil. Y yo lo digo de que no es un ministerio por emoción ni dado por el hombre, porque todo lo que el hombre empieza al final termina. Sí, qué bendición recordar que este ministerio nació en el corazón de Dios y seguirá estando en el corazón de Dios. Pero a lo largo, hermano, de estos 38 años, mi madre, hermana Julita, hermana Higinia, que están por acá, podrán recordar de que hubieron personas, o hay personas todavía, que se levantaron siendo enemigas del pastor en su momento y de la iglesia. Y yo recuerdo que el pastor contaba algunas historias a veces, que él terminando el servicio y venían personas a querérselo llevar preso. ¿Y sabe por qué? Únicamente por anunciar el evangelio. Usted va a ser enemigos a veces. ¿Sabe por qué? Porque es hijo de Dios. Y porque a los hijos de Dios les va bien, hermano. Porque a los hijos de Dios, aunque las cosas no estén a favor de nosotros, pero el Señor está a favor de nosotros. ¿Qué más nosotros podemos pedir? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces al final, hermanos, siempre vamos a ser enemigos de algo o de alguien. Y hace poco, esta semana, venía una muchacha y me contaba, y ojo con esto, porque a veces hay enemigos aún dentro de la congregación. Uno a veces espera venir a la iglesia y encontrar familiaridad. Había un muchacho que andaba por las calles y me dice: mira, es increíble, pero se apoya más la gente de la calle que la de la iglesia. En la calle, como buen salvadoreño, ¿vea? Y dicho de calle, en la calle no me dejan perder, me dijo. Y en la iglesia sí, me dijo. Y hace poco, esta semana, hablaba con una joven y me dice esta joven que ella se congrega en otra iglesia y está en un ministerio, y que había un joven ahí que le estaba yendo mal y que le habían quitado el trabajo y lastimosamente no tenía dinero y estaba pasando un momento económico difícil. Y me dice ella, y yo, me dice, por ser una buena amiga o por tratar la manera de ayudarle, le compré un carro, me dice, obviamente a mi nombre, pero se lo di para que él lo trabajara dentro de la iglesia. Escuche esto. Y me dice, y pasaron los meses y el tipo ni llegó a la iglesia y se desapareció, nunca me pagó el carro. Entonces lo tuve que ir a buscar con la policía, me dice.
Le quitó el carro y el tipo a saber en qué andaba, porque lo chocó todo dentro de la iglesia. Servía o sirve, no sé si todavía sirve, dentro de una iglesia. Entonces me dice esta muchacha, increíble que aún dentro de las iglesias encontremos este tipo de personas así. Y me dice, imagínese la inocencia de ella. Me dice, el carro me lo chocó, me endeudé, me dice, para tratar de ayudar, pero lo que más me duele, me dice, es que perdí la amistad de él, me y yo le hubiera dicho, pegarle un peseta, aviva. Pero no, me retuve porque soy hijo de Dios. Entonces, al final, hermano, uno siempre hace enemigos, a veces por hacer el bien. ¿Cuántos hermanos han prestado aquí alguna vez? ¿Verdad que uno se hace enemigo después? Porque como no le pagan, de enemigo queda uno. Es que no le vaya a prestar a nadie, solo al pastor. Entonces, hermano, pero a veces nosotros hacemos enemigos y ni siquiera nos damos cuenta. Y el salmista hablaba mucho acerca de los enemigos, pero esta mañana yo quiero recordarle que nosotros vivimos con el enemigo. Y usted va a decir, ¿quién es el enemigo? ¿Sabe quién es el enemigo? Usted mismo. Pablo en esto empieza a testificar, y en el capítulo 7 de Romanos empieza Pablo a decir de que ¿quién lo podrá librar de este cuerpo de muerte? Y está hablando de él. Antiguamente, hermano, cuando una persona asesinaba, obviamente, a otra persona, la condena que le daban era que esta persona, este asesino, tenía que andar, escuche, tenía que andar a esta persona en su espalda, o sea, muerta. Hermano, ¿cuántos vanagloriosos han venido esta mañana? ¿Cuántas personas creen que somos la última Coca-Cola en la pandemia? ¿Se dieron cuenta cómo andaban buscando la Coca-Cola en la pandemia? Se acabó. Yo dije, mejor las Biblias se hubieran acabado. Entonces, por eso digo, la última Coca-Cola en la pandemia, ya no en el desierto. Así nos creemos, ¿verdad? Pero si supiera que cuando uno muere o cuando uno fallece, perdone lo que voy a decir, vea, pero hiede más que cualquier otro animal, hermano. Entonces, ¿a qué voy? De que esta persona que se convertía en un asesino tenía que andar a esa persona atrás hasta que se descomponía. Ese era el castigo. Entonces Pablo está haciendo alusión a esto. ¿Por qué? Porque Pablo también en unos versículos anteriores empieza a decir que lo que él no quiere hacer, eso hace. Y lo que él quiere hacer, eso no lo hace. ¿Cuántos esta mañana nos identificamos con Pablo? Pero lastimosamente, hermanos, nosotros como seres vivientes, como humanos, siempre andamos buscando culpables. Siempre. ¿Por qué fracasó el matrimonio? No, es que mi mujer no ponía de su parte. ¿Y nosotros qué? Nuestros hijos se van y decimos, no, es que mi hijo era necio. Sí, pero el tata era usted. Nos va mal en el trabajo y muchas veces decimos, no, es que el jefe no me quería. No, usted era un mal empleado. Y toda la vida nosotros andamos buscando culpables. Ayer hablaba con una mujer y me dice, estoy teniendo problemas con mi esposo. Me dice, él toda la vida, nunca, jamás hace algo. Toda la vida me echa la culpa a mí. Yo creo que todas las parejas somos así, vea. Toda la vida, que vos aquí, que vos allá, que vos, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y toda la vida nosotros somos así. Le andamos echando la culpa a medio mundo, hermano, cuando nosotros muchas veces somos los que nos hemos equivocado. Qué bonito es encontrar personas que son capaces de reconocer sus errores y decir, aquí vengo, yo me equivoqué, perdóname, hombre. Hermano, vea al que está a su lado. Véalo, por favor. Si es carne y hueso, hermano. Perfecto no hay nadie. Y yo creo que si la perfección se pudiera comprar, yo creo que yo sería el primero en comprarla.
usted también la compraría, hermano. Si la perfección se pudiese inyectar y todos aquí estuviéramos vacunados, no contra el COVID, sino con la perfección. ¿A cuántos les gusta la perfección? Yo fui creado, hermanos, en un concepto de darle siempre lo mejor a Dios. Mi papá era así, siempre le gustaba darle lo mejor al Señor. El templo que fuera lo más bonito posible, que se pudiera, que estuviera limpio, intacto. Y fui creado así, hermano. Pero qué bonito es encontrar personas que al final reconocen que son humanos de carne y hueso y que se equivocan. Y que al final de todo dicen: sí, hombre, está bueno, mira, yo cometí un error, perdóname. ¿Cuántos somos buenos para perdonar aquí? No es un mentiroso. Ya le voy a preguntar a su esposa o a su esposo. Entonces, y toda la vida le echamos la culpa a los que están cerca de nosotros. No, es que aquel tiene la culpa. Me fue mal en el trabajo porque aquel tiene la culpa. ¿Ha conocido gente así usted? Hermanos, y lastimosamente nosotros tenemos una humanidad pecaminosa. Hace poco iba a una fiesta, de esas fiestas que dicen que son cristianas, pero de cristianos no tienen mucho. De esas fiestas modernas, de que primero el culto y después hay chupe. Si ustedes hacen de esas fiestas, invítenme, por favor. Entonces, y me invitaron a una de esas fiestas y estuvo bonito. Primero hubo un servicio, un culto, y luego empezaron a bailar, a tomar, y yo me quedé ahí, como buen cristiano, tomando también. Entonces, y de repente el que había organizado la fiesta, o el dueño, digámoslo así, de la fiesta, él no toma, ni la esposa tampoco toma, pero lo raro que siempre compran guaro. ¿Cómo se llama esas botellas, hermanos, que usted tomaba antes? ¿Cómo se llaman esas botellas cuadradas? No era chicha. Le salió el viejo hombre al hermano. Eso quería saber. No, ¿cómo se llama de verdad? ¿De cuál tomaba usted? Tic tac. No, una cuadrada que es cara, hermano. No, la chicha es barata, ¿o no? ¿Cuánto le costaba la chicha a usted? Va, whisky o tequila, por ahí vamos. ¿Cuántos han probado de eso? Aquí nadie, solo con santos estoy aquí yo. Bueno, gloria a Dios. Con ángeles estoy, pero caídos. Entonces, de eso que usted tomaba, de eso tenían en esa fiesta. Y yo lo miraba y me llamaba la atención. Yo decía: quiero probar de eso para dar testimonio. Pero había un hombre ahí que al principio se hizo el rogado, hermano. Y le decía el dueño de la fiesta, digámoslo así, o el que había organizado la fiesta: mira, fulano de tal, te voy a dar un poquito. No, le decía, no se preocupe, eso es muy caro para mí, le decía. Después, al final de todo, le dijo: mire, le dijo, usted tanto que me está insistiendo, empújeme, le dijo, para después echarle la culpa a usted, le dijo. Así somos nosotros. Estamos esperando el mal y que alguien nos empuje para después echarle la culpa a alguien más. Y después no solamente se quedó con una copita así, no quedó con un montón, ¿sabe? Hasta reconciliándose estaba ya después conmigo, pues. Se lo prometo, me dijo, fue un día viernes, se lo prometo que mañana voy a estar ahí en la iglesia. Lo sigo esperando al sinvergüenza. Como ya le pasó la goma, ya ni se recuerda de Cristo. Hermano, y yo quiero explicar algo, que como hombres, como humanos, tenemos una naturaleza caída. Digan: una naturaleza caída. Pablo obviamente se identificaba con todos los personajes de la Biblia. Y quiero que nos vayamos al libro de Génesis en el capítulo 3. Y ahí vemos la historia de la creación. Génesis es la historia de la creación. Cómo Dios empieza a crear todo lo que nuestros ojos pueden ver. Pero también empieza a crear al hombre. Y también de la costilla del hombre crea también a la mujer.
Y dice la palabra del Señor que los plantó y los dejó en el huerto del Edén. Diga conmigo, huerto del Edén. En el Edén. Y dice la palabra del Señor que los dejó, los estableció en el Edén. Y el Padre, Dios le dice a Adán, y a Eva le dice que de todo le es lícito comer, pero da dos recomendaciones. Les dice que no vean, que no toque y que no coma del árbol de la vida. Y quizás pensando en lo que nosotros hemos leído o en lo que Pablo decía, que lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago, me imagino que lo mismo le pasó por la mente a Eva cuando se encontró con aquella serpiente astuta. Le empezó a decir: no, si lo que pasa es que van a abrir sus ojos y van a ser semejantes a Dios. Por eso es que Dios no quiere que ustedes toquen. Y empezó aquello a sentir Eva en su corazón: si es cierto, yo lo puedo tocar, yo lo puedo ver, yo lo puedo probar. Y no le bastó a la condenada solo comer ella, sino que le dio a su marido también. Desde ese momento hasta la fecha, todos, diga, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza caída. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron hasta la fecha, todos somos pecadores. Y Romanos lo habla, Pablo lo habla también. Dígale al que está a su lado: usted es un pecador. Hermano, a muchos no nos gusta que nos diga que somos pecadores, pero somos pecadores, hermano, hombre. Hermano, es que si usted no es pecador, entonces ¿qué beneficio tiene Cristo en nuestras vidas? Ninguna. Si Cristo no vino por buenos y por santos, Cristo vino por aquellos que habían cometido pecado. Cristo vino por aquellos que se habían equivocado. Entonces, hermano, nosotros tenemos una naturaleza caída. Diga conmigo: estábamos separados de Dios. Estábamos separados de Dios. ¿Desde cuándo? Desde Adán, hermano. Desde la creación. Y Dios lo sabía, por supuesto. Si Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él es omnipotente, Él lo sabe absolutamente todo. Pero también nos dio la facultad de que nosotros elijamos entre el bien y entre el mal. Hermanos, si el Señor, Dios Padre, no nos hizo robots, nos dejó libre albedrío, que usted decida. Ahora usted conoce el bien, usted conoce el mal. Está en sus manos la decisión de qué es lo que va a tomar. Pero volviendo al punto, todos tenemos una naturaleza caída desde allá. Entonces quiero primero que nosotros observemos a Adán y Eva, que lo que ellos querían obviamente era no comer de ese fruto. Pero diga conmigo: fueron tentados. ¿Cuántos fueron tentados este mes que pasó? ¿Cuántos fueron tentados esta mañana? Pues vaya, por si ya no se recuerda del mes pasado. Entonces, hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Y Pablo empieza a dialogar y empieza a decir, y Pablo empieza a identificarse como absolutamente todos los cristianos, a decir: porque es lo que yo quiero, que es agradar al Señor. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Porque lo que yo quiero, que es agradar al Señor, no lo puedo hacer. Y aquellas cosas que desagradan al Señor las hago con facilidad. ¿Sí o no? Que Pablo nos identifica a todos los cristianos. A todos los cristianos. Es que tal vez no pecamos todos los que estamos aquí, no pecamos de la misma manera, pero de una o de otra forma estamos pecando, hermano. Hermano, y si Pablo, hablándole y diciéndole esto a los romanos, que nosotros podemos imaginar quién era Pablo, hermano. Nosotros podemos pensar: ¿quién era Pablo? Pablo no era cualquiera. Pablo era una persona estudiada. Pablo podía darse el lujo de decir que él era que él había tenido la mejor preparación de aquel momento.
Hermano, Pablo tuvo un encuentro con el Señor en el libro de los Hechos, y el mismo Jesús se le aparece a él. Y Pablo tiene una vida totalmente diferente luego. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban fue el primer mártir. Y dice la palabra del Señor que Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo estaba allí viendo que estaban matando a pedradas a Esteban. Y dice que las ropas de Esteban se las llevaron a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y los perseguía obviamente para asesinar. Y no le bastaba a Pablo nada más encontrarse a alguien por la calle, alguien que decía ser creyente por la calle, sino que iba casa por casa buscando a los cristianos, buscando a los creyentes. Pero luego él tiene un encuentro con el Señor. Y por supuesto, hermano, cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, nunca jamás volvemos a ser los mismos. Hay mucha gente que dice: no, si yo he escuchado del Señor, sí, pero nunca he tenido un encuentro con el Señor. No, yo me he congregado por más de 10 años en la iglesia, sí, pero nunca he tenido un encuentro con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Y nunca cambiamos, seguimos siendo los mismos ávaros, léperos, lo que usted quiera, seguimos siendo los mismos, pues. Nuestra manera de pensar sigue siendo la misma, corrupta. No hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Pero Pablo no era su situación. Pablo sí tuvo un encuentro personal con el Señor. Y me imagino que Pablo no era una persona que se andaba riendo como usted todo el día. Pablo ha de haber sido enojado, hermano. Ha de haber sido bravo, como todos los salvadoreños. Pero me imagino que aún hasta el mismo carácter que Pablo tenía cuando tuvo ese encuentro con el Señor, no tengo ninguna duda que el carácter, la personalidad de Pablo, por supuesto que cambió. Entonces, esta mañana veamos la figura de Pablo y veamos cómo él tiene un encuentro con el Señor y empieza a cambiar. Y Pablo, hermano, es tan importante como Moisés en el Antiguo Testamento. Pablo, ¿cuántas epístolas o cuántas cartas escribió Pablo? Ya vamos a hablar de esto también. Aproximadamente Pablo escribió 13, algunos dicen que 14. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Entonces nosotros podemos pensar, hermanos, que Pablo escribió un poquito más de la mitad del Nuevo Testamento. Porque también escribió, y se cree que escribió el libro de los Hechos, no en su totalidad, pero también participó. Entonces nosotros podemos ver que Pablo fue verdaderamente importante, hermano. Tanto así que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir, para que nosotros ahora podamos meditar en las Sagradas Escrituras, nosotros podamos meditar en esas cartas especiales que Cristo o que el Padre permitió que Él escribiese. Pablo no solamente se deleitaba en escribir, sino que también iba en búsqueda de los perdidos. Hermano, Pablo no fue ningún tipo cómodo. Pablo puso su vida a disposición de Dios. Él salió de la zona de confort que él tenía. Él salió de la comodidad, tal vez de su casa, de su familia, y él decidió ir por alta mar, salir por barcos y ir a otros países, no solamente a otras ciudades, sino a otros países, a anunciar que Cristo Jesús es Dios. Entonces, Pablo, hermano, como buen salvadoreño, no era cualquier cosa. Me imagino que Pablo día y noche, en su mente, en su corazón, hablaba del Señor a toda criatura. Pero ahora nosotros imaginemos toda la trayectoria que Pablo tuvo. Imaginemos aquel hombre de Dios, aquel varón de Dios, aquel apóstol que plantó iglesias, diciendo esto, que lo que él no quiere, eso hace, y lo que desea hacer. Ahora pregunto, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿A cuántos le pasa, hermano,
de que lo que nosotros queremos hacer no lo podemos hacer. Hermano, es que nosotros, usted y yo, tenemos una lucha interna. Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Y la carne obviamente pide más deleites de la carne. Pero usted y yo debemos de saber que tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos del Señor. Entonces nosotros ya no nos debemos de deleitar en los placeres de la carne. Debemos deleitarnos en los placeres del espíritu. Mire lo que dice Romanos 7:19. Acompáñeme por favor. Romanos 7:19 dice, ¿lo tiene usted? Porque no hago el bien que quiero, palabras de Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuánto nos podemos identificar, iglesia? Amado hermano, ¿cuánto nos podemos identificar con esto? Adán y Eva obviamente lo cometieron. Adán y Eva, por supuesto que querían hacer la voluntad de Dios, pero no lo lograron hacer. Jonás, ¿cuántos se recuerdan de la historia de Jonás? Dice la palabra del Señor que Dios habló a Jonás que fuera a predicar a un pueblo llamado, diga conmigo, Nínive. Un pueblo corrupto, un pueblo que estaba en contra del Señor, un pueblo que hacía lo que quería, no lo que Dios había ordenado. Un pueblo que era tanta el deseo carnal que tenía que todo lo que era natural lo habían trastornado y todo lo hacían diferente o todo lo hacían en contra de la voluntad de Dios. Y Dios levanta a un hombre y le dice: ve y predica para que este pueblo se arrepienta. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Yo creo que esta historia nosotros la vemos en escuela bíblica, pero meditemos bien en ella. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Se fue para el lado opuesto al cual Dios le había enviado. Dios le mandó a Nínive, Jonás se levantó y dijo: yo no voy a Nínive, yo voy a otro lugar. Me imagino que hasta el mismo Jonás tenía miedo de ir a aquella ciudad. Hermano, ¿y cuántos nos podemos identificar? Tal vez Dios no le está diciendo a usted: vaya a Antigua, Guatemala a predicar, pero tal vez Dios le está diciendo: vaya y predíquele al vecino. Pero tal vez Dios le está diciendo: vaya y predíquele a los empleados que usted tiene. Vaya y predíquele. Si Dios le ha dado la facilidad de ser jefe, predíquele a los que tiene a su cargo. Si no le ha dado la facilidad de ser jefe, pues tiene un compañero que le cae mal, predíquele a ese. Pero ¿cuántos estamos viendo hacia otra parte y no hacia lo que Dios nos ha mandado a hacer? Sí, porque todos podemos decir: ay, este Jonás, qué necio. Si nosotros somos iguales, hermano. Lo que Dios quiere que hagamos, eso mismo no hacemos. Lo que Dios desea que usted y yo hagamos, eso mismo no lo hacemos. Entonces no podemos condenar al pobrecito de Jonás porque se fue para otra parte. Y dice la palabra del Señor que Jonás iba en aquel barco y todo se le empezó a poner en contra a Jonás. Y tiraron suerte y lo tuvieron que tirar a Jonás y estuvo en un pez. ¿Sabe por qué? Porque me imagino que también hacía lo que no quería. Aquel deseo, me imagino que Jonás tenía un deseo de servirle al Señor, de ir y predicar en aquel lugar. Pero como tenía una naturaleza igual que la suya y la mía, hacía lo que iba en contra del Señor. Nosotros podemos ver esta mañana también a David, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de David? Que era un hombre que conforme, diga conmigo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos podríamos decir eso esta mañana? ¿Cuántos podríamos decir: yo, Elías Torres, soy conforme al corazón del Señor? Me falta mucho. Y no lo dijo David, lo dijo el mismo Padre, que David era conforme al corazón de él. Pero también nosotros podemos ver que David
cometió, porque muchos hablamos solo del adulterio de David, pero también cometió asesinato. Sí, David salió una mañana, como usted y como yo, salió a la ventana y vio lo que no tenía que ver. Hermano, y aquí nos podemos identificar también con Génesis, con Adán y Eva. ¿Se ha dado cuenta que todas las tentaciones entran por los ojos? Allá Adán y Eva lo primero que hicieron es ver el fruto prohibido. Luego aquí David, ¿qué fue lo primero que hizo? Ver a la mujer. Y empezó a maquinar maldad en su mente, en su corazón. Obviamente, hermano, David tenía el deseo de serle fiel al Señor, como todos los que estamos aquí. ¿Quién no le quiere ser fiel al Señor? ¿Cuántos quieren serle fiel al Señor? Y David tenía la intención de serle fiel al Señor, de seguirle al Señor, cueste lo que cueste, igual que usted y yo. Pero al final vio lo que no tenía que ver y mandó al marido de esta mujer en la primera fila, obviamente para que lo mataran. Y después tomó a esta mujer como su mujer. Pero nosotros podemos ver que dice la Escritura que David era conforme al corazón de Dios, pero hizo lo que no quería. Hermano, y ahora nosotros podemos pasar toda la mañana, y le puedo pasar demostrando toda la mañana que hay cantidad de personas o personajes bíblicos que hicieron lo que no querían. Pero ahora veámonos nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no queremos? Hermano, y quizás esta mañana yo no me quiero enfocar mucho en aquellos pecados rojos o colorados, como usted le llama, aunque los pecados no tienen color ni tamaño. Diga conmigo, pecado es pecado. Tanto el que miente como el que mata. Pecado es pecado. Yo aprendí algo del pastor que decía, pecado es pecado. Lo que pasa es que la consecuencia es la que cambia. La consecuencia es diferente. Y yo no quiero esta mañana enfrascarme en todos aquellos pecados que usted condena y que usted ya conoce. Y no porque sea malo y no quiera hablar de eso, no, porque usted ya lo conoce, hermano, y ya sabe que al final es pecado, pues. Como robar, ya sabe que es pecado. Como matar, como adulterar, como fornicar, como emborracharse. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que nosotros hacemos inconscientemente o a veces conscientemente y creemos que no son pecados? ¿A cuántos nos aburre leer las Sagradas Escrituras? Hermano, hace poco, ahorita estaba hablando con Trejo allá abajo en la oficina y me caía una notificación. Yo se los he dicho quizás en alguna ocasión. Y me cayó una notificación en el celular que esta semana había subido 5% más el uso que yo le había dado a mi celular. Me pongo yo de ejemplo, para que no se ofenda usted. Y le digo a Trejo, ¿qué seríamos si todo ese tiempo que nosotros estamos utilizando o mal utilizando los celulares, lo invirtiéramos en lectura bíblica? No, hombre, andaríamos volando, hermano. No tocaríamos el suelo. Hermano, todo lo que tiene que ver con el Señor nos aburre. Todo lo que tiene que ver. No podemos tener ese buen hábito de leer las Sagradas Escrituras. Yo le aseguro, hermano, de que en medio de todos nosotros hay personas que leemos la Biblia solo los domingos. Y le aseguro, hermano, que el domingo en la mañana que usted viene para la casa del Señor, si usted la pone en alguna mesa, tiene que sacudirla y quitarle el polvo. Aquellas cosas que no queremos hacer, esas hacemos. Hermanos, y esto es para todos.
Y usted y yo debemos saber lo que dice la Escritura misma, que en ellas hay vida. ¿Por qué usted debe leer las Sagradas Escrituras? Porque en ella encuentra la vida, porque en ella está la vida completa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, ¿sí o no que vivimos con el enemigo? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos despertamos, hermano? ¿Qué es lo primero que usted toma? ¿Verdad que es la Biblia? Lo primero que nosotros hacemos es tomar, hermano, nuestro celular. Y esto de las redes sociales ha venido a engañar a toda la gente. Ahí andan publicando fotos. Y yo no estoy en contra de eso, publique lo que usted quiera. Pero al final andan publicando en fotos y fotos de familia y que son felices y contentos. Y al final ni siquiera lo son. ¿Para qué se engaña usted solo? Aquellos que tienen una foto de la familia perfecta son los que más problemas tienen en la casa. Entonces, hermanos, ¿sí o no que nosotros vivimos con el enemigo? Hermano, ¿cuántas veces yo me he dicho, Elías, y me agarro del pelo? Elías, hoy tenés que leer la Biblia, hoy tenés que orar. Y no lo hacemos. Pero invertimos nuestro tiempo en los celulares. Y, hermano, el celular no es pecado. El uso del celular no es pecado, hermano. Nadie me va a venir a satanizar el celular. No, si no es pecado. Tal vez puede ser pecado el uso que nosotros le damos. Si usted utiliza su celular para leer la Biblia, pase horas y horas y horas en su celular. Pero si utilizamos nuestro celular solo para hacer cosas que ni siquiera edifican nuestra vida, entonces nosotros estamos viviendo con el enemigo. Hermano, nos aburre ir a la iglesia. El día que vino el hermano Herbert Solano, yo le hacía una pregunta y le decía, hermano, le digo, usted que anda de meque por todas las iglesias, le digo yo, dígame cómo está la situación en las iglesias. Y me dice, mira, me dice, es increíble, me dice, cómo ha decaído el evangelio en El Salvador. Hermano, hemos entrado en un enfriamiento espiritual. Ay, allá me hablaban las viejitas, cuando estábamos encerrados, me hablaban las viejitas, pastor, yo me quiero congregar, aunque sea martes de viejas. Me quiero congregar. Los jóvenes me hablaban. Ay, Elías, mira, abrí los miércoles, aunque sean los jóvenes, tenemos menos probabilidad. Y hoy brillan por su ausencia. Mire los jueves cómo está a veces. Mire los domingos a veces cómo está. Y como siervo del Señor a veces uno pregunta, y voy a abrir mi corazón hacia ustedes, y como siervo del Señor a veces uno se pregunta, ¿el Señor seré yo? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Andaré en pecado? ¿O qué es lo que estoy haciendo, pues? Y me doy cuenta y me dice este hermano, es increíble. Hay una iglesia de las más grandes del Salvador que antes, escuche y ponga atención a esto, antes reunía aproximadamente 125,000 personas un domingo. No solamente en un culto, en todos los cultos que hacen. Es mucha gente, ¿o no? Y después de la pandemia, ¿sabe cuántas personas se están reuniendo? 20,000 personas. Hermano, ha entrado un enfriamiento espiritual en nuestra vida. Hoy no queremos congregarnos. Hoy preferimos irnos para la playa. Más ahora que está el Surf City. Que llegamos en ¿cuánto tiempo? En 30 minutos llegamos y estamos allá en la playa. Preferimos estar allá un día domingo, un día del Señor. Hermano, es que no solo fornicar, adulterar y chupar es pecado, hermano. No, el hecho de no hacer la voluntad de Dios es pecado también. El hecho de estar alejado de la voluntad de Dios es pecado. El hecho de que nos afanemos por los negocios, por los trabajos, es pecado también, hermano. Y vamos a llamar las cosas como son. Entonces usted y yo estamos viviendo con el enemigo. No, pastor, es que el domingo es el único día
que yo le puedo dedicar a la familia. Está bueno, dedíqueselo, venga a la casa del Señor y después vaya a chupar. Queremos ver la gloria de Dios, queremos el milagro del Señor sobre nuestras vidas. Hay un montón de gente que anda diciendo: ay, pastor, ore por mí, pero tengo meses de no verlos en la casa del Señor. Y queremos que toda la gente esté orando por nosotros y nosotros en la playa. Ni siquiera me invitan. Entonces, sí o no, hermano, veamos las cosas como son. Estamos viviendo con el enemigo. Si el enemigo no es mi marido, el enemigo no es mi mujer, el enemigo no es el que nos rodea, nosotros mismos, la concupiscencia que nosotros nos cargamos, hermanos. Nos aburre todo lo que tiene que ver con Cristo ahora. Durante estábamos encerrados, yo decía: no, si cuando se abra la iglesia eso va a estar a reventar. Y solo fueron emociones. Fueron emociones, pero no convicciones. Porque aquella persona que tiene convicción, pase lo que pase, va a seguir a Cristo, hermano. Venga quien venga, que quite quien se quite, va a seguir a Cristo. Aquella persona que tiene convicción. Pero aquella persona que solamente tiene emoción, viene algo y se va. Preferimos estar en un estadio que estar en la casa del Señor. Preferimos hacer cualquier otra cosa que estar en la casa del Señor. Hermano, y no por el hecho de que usted venga a la casa del Señor significa que usted va a ser salvo. No, si cada día debemos nosotros trabajar. Pero ¿por qué muchas veces estamos faltos de fe? Viene la pandemia, iniciaba en China, ni siquiera había llegado a Estados Unidos, pero usted ya tenía el coronavirus aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos faltos de fe? Porque la misma escritura dice que la fe viene ¿por qué? El oír, ¿el qué? Las noticias. El oír Cuatrovisión. El oír o estar viendo videos en Facebook. No, ¿verdad? El oír ¿qué? Las sagradas escrituras, hermano. Entonces usted y yo muchas veces no tenemos fe porque no leemos, porque no escuchamos las sagradas escrituras. Y si en la casa nos cuesta leer las sagradas escrituras, entonces venga que alguien se la diga aquí. Pero allá en la casa ni siquiera oramos, pero allá en la casa ni siquiera leemos las escrituras y ni siquiera queremos congregarnos. Pero queremos que todo nos vaya bien, pero queremos tener fe, pero queremos que las cosas se hagan como yo quiero. ¿Sí o no que estamos viviendo con el enemigo? Las alabanzas nos aburren. Ay, esos bichos que gritan. Pero ojo, vengo a las 10:30 y el culto termina a las 11. Criticamos, hermanos, sin conocer. Hablamos lo que no tenemos que hablar. Yo me he propuesto algo, hermano, que si yo voy a hablar algo que no me edifica, mejor me voy a callar, fíjese. Proverbios dice que el que mucho habla, mucho se equivoca. Vivimos con el enemigo, vivimos equivocándonos. ¿Por qué? No por la demás gente, sino por lo que nosotros mismos estamos diciendo y haciendo. Hermano, pero Pablo, después de decir todo esto, de decir que él hacía lo que no quería, de decir que quién lo iba a librar de este cuerpo de muerte, y me agrada leer esto que Pablo está diciendo: miserable de mí, ¿quién? Diga conmigo, ¿quién? Pablo no está diciendo cómo. Pablo no está diciendo qué me va a librar de este cuerpo de muerte. Está diciendo quién. Y en el 25 él empieza a decir algo que usted y yo lo debemos de atesorar en nuestro corazón y llevárnoslo en nuestro corazón esta mañana. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? ¿Por quién usted debe de dar gracias? Por Jesucristo, Señor nuestro. Él está diciendo: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo reconoce que quien le va a librar es Cristo Jesús. ¿Quién le va a librar a usted de su propio enemigo? Ahora vea lo que dice Romanos 8:1.
Después de todo lo que Pablo menciona, y Pablo dice que quién lo va a librar de este cuerpo de muerte, porque estamos viviendo con el enemigo, hermano. No, y es que toda la vida estamos con nuestros ojos puestos en las personas. Esta mañana mi deseo es que nos veamos nosotros y que veamos cómo estamos delante del Señor. Que dejemos de ver, y tal vez usted puede decir, lástima, esta predicación era para fulano de tal. No se preocupe, era para usted. El Señor quiere hablar a su vida. El Señor desea que seamos diferentes, que aunque estemos viviendo con el enemigo, seamos más como Él, porque el mismo Pablo dice que ha crucificado su cuerpo al cuerpo de Cristo. Pero a pesar de todo lo que dice Pablo, mire lo que dice ahora en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué necesita usted para librarse de ese cuerpo de muerte que anda? Reconocer a Cristo, hermano. Solos nunca vamos a poder. Pablo decía, pero juntamente con Cristo somos más que vencedores. Puestos de pie, amada iglesia, por favor.